Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar paso a paso un procedimiento que tú puedes seguir para dibujar rostros humanos vistos de frente. Veamos de qué trata. Dibujar un rostro humano realista es uno de los retos más grandes que solemos tener como artistas, y yo considero que un factor determinante para poder hacerlo es entender cuál es el procedimiento que podemos seguir paso a paso para poder esquematizarlos adecuadamente. Entonces, en este video te voy a mostrar un método que yo he usado durante algún tiempo, el cual me ha permitido desarrollar este tipo de dibujos. La situación es que antes de que tú puedas hacer retratos realistas con un nivel de detalle y texturas e incluso acabados finales como lo que es luz y sombra, o antes incluso de hacer rostros en movimiento o que denoten expresiones faciales, lo primero será entender cómo podemos ubicar las proporciones. Básicamente saber dónde colocar los ojos, dónde colocar la nariz, boca, orejas, etc. Y todo esto con el propósito de que eventualmente logres hacer este tipo de trabajos en los cuales aplicando texturas o acabados puedes denotar diferentes personas, diferentes tipos de cabello o incluso accesorios como los que vemos aquí. Entonces, para poder llevar esto a cabo, lo primero es que usemos referencias, y esto es fundamental. Entonces, para este tema vamos a enfocarnos en dibujar rostros que estén totalmente de frente y que tengan expresiones faciales neutras. Y bueno, como puedes ver aquí ya tengo preparada este par de referencias las cuales vamos a utilizar en este ejercicio. Para empezar, vamos a entender cómo podemos esquematizar un rostro humano y cómo ubicar sus proporciones. Entonces, ¿qué sería lo primero? El paso número 1 es hacer un boceto, así de simple. Y para hacer este boceto vamos a utilizar figuras básicas como lo son círculos, rectángulos o, por ejemplo, triángulos. Ahora, si no sabes de qué te estoy platicando, te invito a ver este video en el que anteriormente ya platicamos sobre el uso de las figuras básicas y cómo estas te pueden ayudar a bocetar lo que sea que te imagines. Bueno, entonces tenemos que el boceto sería lo primero. La forma en la que funciona mi método es que inicialmente podemos trazar un círculo. Evidentemente sería del tamaño que requeramos según el espacio disponible o el tamaño del retrato o dibujo que queramos elaborar. Pero bueno, básicamente este círculo lo que representa es esta porción superior de la cabeza, ¿sí? O sea, aquí claramente se percibe, es un círculo, ¿sale? Entonces, teniendo este círculo, lo siguiente es que dibujemos, o lo complementemos más bien, con la forma de la silueta de la persona que estemos usando como referencia. Entonces serían los costados del rostro, por acá tendremos la mandíbula y finalmente tendremos entonces este esquema. También podemos complementarlo con el cuello. Por ejemplo, aquí como te das cuenta pudiera ser una pieza rectangular y listo. Entonces esta sería nuestra base. El paso número 2 es colocar todas las guías que justamente nos van a decir en qué parte del rostro tendrían que estar los ojos, nariz, boca, orejas, cabello, etc. Entonces aquí lo primero que tendremos que hacer es dividir este esquema a la mitad vertical y a la mitad horizontal. Bueno, entonces observando el esquema podemos determinar que la mitad vertical tendría que ser por aquí. Ahora esta línea evidentemente es para, o nos va a ayudar para ubicar la simetría. Por ejemplo, aquí en el rostro, esta línea vertical, sería justamente el centro del rostro. Y recuerda, en este caso lo ideal es que empieces con rostros que estén totalmente de frente y con expresiones neutras, ¿sale? Porque al momento de que el rostro gira, ya sea que se levante o baje, hay algunas otras consideraciones que tendríamos que tomar. Pero para no complicarnos mucho la vida todavía, vamos a centrarnos en simplemente rostros totalmente de frente. Bien, entonces tenemos aquí la mitad vertical y la siguiente mitad, como te comenté, es la mitad horizontal. Y esta es sumamente importante porque básicamente si esta mitad o si esta línea guía queda mal, ya sea que quede muy arriba o que quede muy abajo o que quede, por ejemplo, inclinada, pues prácticamente nos va a arruinar todo el trabajo. Entonces sí es súper importante que te asegures de que sí estén, y no solamente esta, o sea todas las guías, pero esta particularmente tiene que estar en el lugar correcto.
Y bueno, la situación es porque esta línea que acabamos de dibujar, que está justo a la mitad de toda la cabeza, lo que va a representar es la altura de los ojos. Y bueno, evidentemente los ojos probablemente sea la parte más importante al momento de dibujar un rostro, ya que si quedan mal, pues todo lo demás va a quedar mal. Entonces, nuevamente, la mitad horizontal representa a los ojos. Bien, entonces teniendo esta mitad, podemos tomar en cuenta este segmento inferior. Y si ubicamos la mitad de este segmento, que sería en este caso por aquí más o menos, y nuevamente podemos verificarlo, ¿sí? Que eso es un poquito más abajo. Bueno, esta línea nos va a indicar la altura promedio de la nariz, ¿sale? E incluso para ser un poco más específicos, esta línea o esta marca que colocamos representa la base de la nariz. Entonces valdría la pena que lo especifiquemos más claramente. Sería entonces la base de nariz. Y esta porción que queda acá abajo, si ubicamos la mitad promedio, que sería más o menos por aquí, ¿sí? Nuevamente. Bueno, esta evidentemente va a ser la boca. Y entonces, como te puedes dar cuenta, todas estas medidas pues son mitades, entonces dependen de que la línea de los ojos esté en el lugar correcto. Si esta quedara mal, ya sea más arriba o más abajo, como decía, pues va a alterar todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces ya, si nos vamos del lado superior de los ojos hacia arriba y ubicamos la mitad, bueno, esta va a ser más que nada una referencia para sacar otras partes del rostro. Entonces, bueno, tenemos aquí una mitad y aquí, bueno, creo que aquí queda un poco arriba. Entonces, nuevamente hay que verificar que sí estén bien colocadas. Entonces, esta línea nos va a servir como referencia. Lo que va a pasar ahora es que este segmento que quedó aquí, pues lo vamos a dividir en 3 partes iguales, ¿sale? Y el segmento superior, nuevamente también en 3 partes iguales. Sin embargo, aquí las marcas que verdaderamente nos interesan serían esta, la que está junto a los ojos, porque esta línea nos va a indicar la altura promedio de las cejas. ¿Ok? Y en el caso de los segmentos que quedan arriba, el que nos interesaría sería este, el que está justo por encima de la mitad, ¿sale? Porque esta línea nos va a indicar la altura promedio de la línea del cabello. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos aquí la mitad, es más, vamos aquí a indicarlo. Esta es súper importante, recuerda. Entonces tenemos una mitad aquí arriba, una mitad acá abajo, y así obtenemos la altura de los ojos. Después aquí tendremos nuevamente otra mitad, vamos aquí a indicarlo, la cual nos va a indicar la base de la nariz. Aquí otro segmento, nuevamente mitad y mitad, y nos va a indicar la altura de la boca. Y bueno, del lado superior habíamos comentado que en esencia lo dividimos en 6 partes iguales. Podemos empezar con la mitad y después cada mitad en otras 2 partes o 3 partes iguales, y de esa manera vamos a obtener la línea de las cejas y la línea del cabello. Ahora, en el caso de las orejas, aquí vamos a tomar en cuenta 2 líneas que ya tenemos, que sería nuevamente la de las cejas y la de la nariz, ¿sale? Entonces, si esta línea la extendiéramos hacia los extremos, nos van a indicar el tamaño máximo que podrían ocupar las orejas. O sea, lo que esto significa es que si estamos platicando de rostros humanos naturales e íntegros, bueno, las orejas no pueden ser más arriba que esta línea y tampoco más abajo que esta. A menos que tuviéramos algún personaje que quizá tenga algún tipo de expansión o algunas alteraciones en su físico. Pero bueno, un humano íntegro que no tenga ninguna alteración o deformidad, bueno, estas serían los límites. Sin embargo, toma en cuenta que hay mucha gente que tiene orejas más pequeñas. Entonces eso sí es posible, solamente no pueden ser más grandes. Y listo. Entonces esta que está aquí es la plantilla base o genérica que pudiéramos considerar para cualquier rostro, sea femenino o sea masculino, o incluso sea de la edad que sea. Pueden ser jóvenes, adultos o adultos mayores, por ejemplo. En fin, este esquema es el que nos va a servir en todo momento. Ya al final, evidentemente, hay gente que tiene rostros tal vez más altos o un poco más pequeños o más anchos. Entonces la referencia que usemos es la que realmente nos va a guiar en ubicar, por ejemplo, los tamaños de los ojos o el tamaño o forma de la boca, o etc. Sin embargo, te vas a dar cuenta de que esta plantilla siempre nos va a funcionar. Y aquí lo más importante es que los ojos siempre estén a la mitad.
de la cabeza. Y bueno, otra nota aquí es que este esquema que estamos viendo aquí no contempla al cabello, ¿ok? Y esto es porque el cabello, como lo podemos ver acá brevemente en las referencias, bueno, depende claro de qué tipo de cabello o el peinado de la persona. Sin embargo, el cabello generalmente le aumenta un poco de volumen o altura más bien a la cabeza. Entonces, para asegurarnos de que las proporciones estén bien ubicadas, en esencia lo que tenemos que hacer es imaginarnos que no tiene cabello, ¿ok? Y aquí lo podemos verificar. Observa estos dos rostros, podemos incluso ubicar la parte superior de la cabeza y como te puedes dar cuenta, en ambos casos, la mitad de su cabeza es donde están los ojos. Igual acá con el rostro masculino, nuevamente podemos ubicar que su cabeza tendría que llegar más o menos por aquí, donde está la punta del lápiz. Entonces esta es la distancia y la mitad justamente es donde están los ojos. Bien, habiendo dicho lo anterior, lo primero que tú pudieras practicar es simplemente hacer esta plantilla. Y quizás al principio te tome un poco de tiempo en lo que tratas de pensar cada una de las partes, que las cuales nuevamente era un círculo para la parte superior de la cabeza, después algunas líneas en los costados para definir la forma de su silueta, el cuello tal vez también sería parte de, mitad vertical para ubicar la simetría, mitad horizontal, la cual representa los ojos. Bien, bueno, aquí podemos verificarlo. Mitad, mitad. Después mitad inferior para la nariz, mitad para la boca. Una tercera parte para las cejas. La altura del cabello vemos que está por acá. Y con la línea de las cejas y de la nariz podemos ubicar que las orejas estarían como máximo a estas alturas. Así de simple. Entonces, enfócate en practicar esto, en verdaderamente entenderlo, ya que todo lo que hagamos de aquí en adelante va a depender 100% de esto. Muy bien, justo así. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí tenemos ya 5 esquemas exactamente iguales. Sin embargo, cada uno de ellos sí tiene ciertas formas diferentes, sobre todo en la forma de los contornos o de sus mandíbulas. Esto nos va a ayudar mucho para desde un principio, o sea, desde el momento en el que vamos haciendo el esquema, ya podemos irlo personalizando para que al final sí se parezca lo más posible a la persona que representa. Si por ejemplo hay gente que tenga rostros más redondos, o algunos más cuadrados, o algunos más afilados en su mentón, cosas así. Entonces, en todos casos hemos usado un círculo y una forma para darle la silueta, la cual se puede ir adaptando a la forma final del rostro. Pero bueno, la cosa es que una vez que ya la tenemos, ubicar la mitad vertical, horizontal y cada una de las demás partes del rostro es exactamente igual. Entonces, como ya sabes, el paso número 1 será hacer el boceto. Muy bien, entonces ya tenemos aquí los dos esquemas. Entonces date cuenta cómo incluso la forma de la mandíbula es diferente. Si esta es más cuadrada, esta es un poco más redonda. Pero te repito, esto no me lo estoy inventando, lo estoy observando en las referencias. Entonces es fundamental que tengas fotos de buena calidad sobre todo, ¿sale? Y bueno, nos van a ayudar mucho a ver, por ejemplo, luces y sombra, texturas o formas, las cuales poco a poco vamos a ir aquí desarrollando. Muy bien, ya tenemos entonces aquí ambos esquemas. Entonces, ¿qué sigue? Paso número 2, habíamos comentado que era colocar nuestras guías para saber dónde van a estar ojos, nariz, boca, etc. Bien, entonces empezamos con mitad vertical. Y aquí nuevamente asegúrate de que cada línea que dibujas sí quede en el lugar correcto, porque si una queda en el lugar incorrecto, o chueca, o simplemente no queda como debería, bueno, definitivamente va a afectar el resultado final. Entonces tómate todo el tiempo que necesites para asegurarte de que cada línea esté bien trazada. Muy bien, entonces ya aquí tenemos las mitades verticales y la mitad horizontal. En ambos casos vamos a ver que, bueno, por ejemplo para el rostro femenino vemos que estaría justo aquí. Listo. Y para el rostro masculino, en base a su estructura y a su longitud, vamos a ver que el rostro o la mitad tendrá que estar justo por este lugar.
Aquí un error muy común que suele darse es que esta línea, incluso si hiciste la mitad, queda chueca. Y bueno, eso es malo, entonces también obsérvala y verifica que sí esté en la dirección correcta. Listo, entonces ya tenemos ojos. Y de aquí pues van a ser varias mitades. Por ejemplo, la mitad de este segmento ya platicamos que es la base de la nariz. Después la siguiente mitad sería la altura aproximada de la boca. Y en la parte superior tenemos que un segmento a esta altura tendría que ser la línea de las cejas. Y por acá arriba, e incluso basándonos en la referencia, podemos ver que, por ejemplo, la línea del cabello, en el caso de la chica, tendría que estar más o menos por esta altura. También toma mucho en cuenta de que hay algunas medidas que pueden variar, ¿sí? O sea, por ejemplo, habrá gente que tenga frentes más amplias, habrá gente que no las tenga tan amplias, entonces cuando veas tu referencia es así como podrás determinarlo, ¿sí? O sea, muchas de estas guías, excepto los ojos ya dijimos que esa siempre va a estar a la mitad, pero todas las demás pueden variar ligeramente en base pues a las características de cada quien. Pero bueno, entonces miren, aquí ya tenemos nuestro esquema genérico sobre el cual vamos a empezar a personalizarlos, ¿sale? El paso número 3 consiste en que, usando estas guías que ya tenemos colocadas, definamos cuál va a ser el tamaño exacto y la ubicación de cada uno de los elementos del rostro, como bien son los ojos, nariz, boca, orejas, cejas, ¿ok? Entonces para esto vamos a tomar aquí de entrada nuestra referencia. Y bueno, te platico, el método que yo uso se basa mucho en observación, ¿sí? Por ejemplo, si analizamos este rostro, algunas cosas en las que nos pudiéramos basar es, por ejemplo, la separación que hay entre los ojos y su rostro. Y bueno, aquí evidentemente su cabello tapa un poco, pero bueno, si seguimos la línea de su rostro podemos darnos cuenta de que tendrá que seguir por esta altura, ¿sí? Entonces podemos tomar en cuenta esta separación, la cual se tendría que repetir del lado opuesto. Y una súper importante, y esto es algo que tienes que tomar en cuenta siempre, es que la separación que hay entre un ojo y otro es equivalente al tamaño de un ojo, ¿ok? Podemos verlo de esta forma. Tomamos, por ejemplo, la medida de este ojo, desde el lagrimal hasta el extremo opuesto, y esta distancia tendría que caber exactamente al centro de los ojos. Sí, o sea, piénsalo de esta manera, es como si tuviéramos 3 ojos alineados. Bueno, entonces, tomando eso en cuenta y lo que te acabo de comentar sobre las distancias, lo que podemos hacer a continuación es trazar algunos óvalos, o bueno, pueden ser óvalos, quizás círculos. En este caso yo considero que son óvalos porque, bueno, si simplificáramos la forma del ojo, pues date cuenta, es en esencia un óvalo. Algo así. Listo, ya quedó. Entonces aquí el objetivo principal es que tomar en cuenta las separaciones que hay entre los ojos y los bordes externos y el espacio que se supone que tiene que haber entre ellos, nos tienen que resultar 3 óvalos del mismo tamaño y que si los alineamos pues no queden huecos ni que se encimen. De esa forma podemos, al menos de entrada, garantizar que los ojos estén en el lugar adecuado, que tengan la longitud correcta y que la separación entre cada uno de ellos pues igualmente sea correcta. Bien, entonces ya tenemos los ojos. Y también aquí toma nota de cómo esta línea pasa justo en medio de los ojos. Si tómalo en cuenta, entonces esta línea de la mitad no pasa ni por abajo de los ojos ni encima, tiene que pasar justo en medio, ¿ok? Y bueno, aquí claramente lo podemos ver en la referencia. Sería una línea que atraviesa los ojos por la mitad. Muy bien. Ahora, en el caso de las cejas, lo que también podemos hacer de forma muy simple es con algunas líneas definir pues la longitud que tengan y la forma. Por ejemplo, si comparamos estas dos personas, vemos que la chica tiene una considerable separación entre sus ojos y sus cejas, hay bastante espacio aquí intermedio, mientras que con él pues prácticamente sus cejas están haciendo contacto con sus párpados. ¿Sale? Ya en un momento que pasemos con el rostro masculino tendremos que ir indicando estas mismas guías, ¿sale? Y bueno, también la forma, la chica tiene cejas relativamente curvas, mientras que el varón tiene cejas prácticamente lineales. Entonces a eso es a lo que me refiero con que hay que ser muy observadores, porque
trazar estas líneas no son al azar, ¿sí? O sea que realmente hay que analizarlo y checar distancias, formas, tamaños, ¿sale? Pero aún así, toma en cuenta que en esta etapa no hemos entrado todavía a detalles finos, simplemente es colocar pues algunas guías adicionales. Muy bien, ahora en el caso de la nariz, bueno, ya con esta guía sabemos que se supone que la base de la nariz tendrá que estar en algún lugar por aquí. Pero bueno, ya viendo la referencia, podemos también simplificar la nariz completa, o al menos así es como yo comúnmente lo hago, con otro óvalo, o puede ser un círculo. Y aquí lo que será muy importante es verificar qué distancia hay entre este círculo y los ojos. O sea, verlo de esta manera, tenemos aquí ya el óvalo del ojo, y al momento de hacer el óvalo de la nariz tendremos que checar que esta distancia que queda en medio, pues sí sea correcta, que no sea de pronto muy larga o que se junten demasiado. Y también observa, el grosor promedio de la nariz es equivalente nuevamente a la distancia entre los ojos. Si velo de esta forma, si aquí hiciéramos algunas líneas imaginarias que parten desde los extremos de la nariz hacia arriba, bueno, como ves en este rostro, pues justamente coincide con los lagrimales. Ok, entonces lo que eso significa es que la nariz de esta chica en el dibujo tendría que abarcar este espacio. De esta manera. Muy bien. Entonces ya tenemos ojos, cejas, ya también tenemos la indicación de la nariz. Y aquí podemos nuevamente verificar que la distancia entre ojo y nariz sí sea correcta. Y si no lo fuera, bueno, este es el momento en el que hay que corregirlo, ¿sale? No dejes que ningún error se quede atrás. En el instante en el que percibes que algo está mal o que hay que ajustarlo, hazlo, ¿ok? Eso es fundamental. Bueno, entonces ya tenemos estos elementos. Ahora, en el caso de la boca, sería algo similar con la nariz. Por ejemplo, podemos tomar como referencia sus comisuras, proyectarlas hacia arriba y ver con qué coincide. Y como te puedes dar cuenta en este caso, la línea imaginaria de las comisuras llega a esta altura. O sea, no llega ni a la mitad del ojo ni a la lagrimal, sino llega a un punto intermedio. Lo mismo con la del otro lado. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos las indicaciones de los ojos. Podemos nosotros visualmente determinar que la boca tendría que ser más o menos así de larga. Entonces aquí lo que comúnmente hago nuevamente es otro óvalo, el cual me va a indicar el tamaño y la ubicación exacta de la boca. Y la pauta que estoy tomando aquí en cuenta es la separación que habría entre la base de la nariz y el labio superior, ¿sí? O sea, este espacio que está aquí. Y otra vez hay que cuidar que no se junten o que no se separen más de lo necesario. Bien, como ves, entonces aquí aparentemente lo que tenemos es una especie de máscara. Aún no tiene detalles, no tiene una forma definida. Sin embargo, sí nos está diciendo en dónde está cada una de las partes del rostro. Bien, como ves, entonces vamos a aplicar exactamente lo mismo con el rostro masculino. A ver qué tal queda. Listo. Entonces, fíjate, ahora que ya tenemos resuelto las partes del rostro internas, ojos, nariz, boca, cejas, etc., lo siguiente es que definamos de una forma más certera la silueta del rostro y también quizás las orejas o incluso el cabello. Bueno, entonces vamos a observar. Aquí en el caso de la chica, bueno, analizando su silueta y el dibujo que tenemos, bueno, me puedo dar cuenta de que en este instante la mandíbula aquí en el dibujo está más arriba de lo que debería. ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, porque si observamos el rostro y por ejemplo hacemos una línea imaginaria que pasa por la boca, nos damos cuenta que estas curvaturas de la mandíbula están justo por debajo de esa línea. Ahora esta línea, pues bueno, ya la tenemos aquí planteada desde el inicio. Entonces con esto lo que podemos determinar es que la mandíbula tendría que crecer un poquito más hacia abajo. Algo así. Realmente es un ajuste muy simple, pero muy importante. Y bueno, por ejemplo, en el caso del cabello, al menos de momento, podemos simplemente enfocarnos en detectar los mechones más prominentes, ¿sí? O por ejemplo, mira, aquí en este caso, claramente este pudiera ser un punto de referencia, la separación entre sus mechones de cabello.
Entonces esta parte central vemos que está más o menos a esta altura. Y mira, aquí otro dato muy importante. Esta línea que está o que colocamos desde el inicio representa solamente la cabeza sin cabello, ¿ok? Entonces cuando pongamos el cabello tenemos que agregarle el volumen extra pues que le corresponda, según su peinado o según el tipo de cabello que tenga, etc. Y bueno, por ejemplo en este momento también podemos ya determinar cuál es la verdadera línea del cabello. Y bueno, analizando la referencia y la separación que hay entre sus cejas y su frente, o sea todo este espacio, bueno, podemos determinar que quizá tenga que ser un poquito más arriba de lo que la tenía originalmente. Algo así. Entonces, como puedes ver con líneas muy simplificadas, podemos empezar a darle forma poco a poco a cada uno de los elementos. Observa, por ejemplo, aquí en este lado el cabello le tapa parcialmente la ceja e incluso la oreja. Entonces de esa forma podemos determinar que tendría que estar más o menos por aquí. Listo, como ves. Date cuenta cómo en esta etapa, a pesar de que hay curvas y formas orgánicas, aún no nos estamos enfocando en eso. Es más bien tratar de resolver todas las formas, pero muy simplificadas, más que nada con líneas rectas. Si por ejemplo aquí en el cabello, observa cómo hay una línea recta, línea recta, línea recta, recta. Sí, o sea, es como si geometrizáramos el dibujo. Y bueno, esa es una forma de hacerlo, al menos es como yo lo manejo, porque considero que pues simplifica bastante el trabajo, lo hace más sencillo para nosotros. Y bueno, podemos ir poco a poco dándole forma. Ok, vamos a aplicar lo mismo con el rostro masculino. Listo, ya quedó. Si en algún momento llega a haber líneas sobrantes, digamos que conforme vas progresando y haces algunos ajustes y de pronto quedan líneas que quizá valga la pena quitar, pues no pasa nada, puedes borrarlas. Por ejemplo, en este caso del rostro masculino, y observando la referencia, podemos claramente ver que tiene un rostro más delgado y tiene aquí algunas formas bastante identificables. Entonces, bueno, ya una vez haciendo los ajustes, quizá me convenga quitar estos sobrantes para que después no haga o no genere ningún tipo de confusión. Muy bien. Entonces ya tenemos ubicado cada una de las partes del rostro, ya incluso tenemos la forma del cabello de forma genérica. Entonces, ¿qué seguiría? Bueno, a partir de ahora es donde podemos enfocarnos ya de una forma más específica a cada uno de los elementos del rostro. Y bueno, para esto voy a usar un lápiz ligeramente más oscuro. Y bueno, como nota, en trabajos como estos a mí me gusta usar un lápiz portaminas, ¿sí? Para aprovechar la delgadez de la punta y porque es un poquito más oscuro. Muy bien, entonces vamos a empezar aquí con el rostro femenino. Y bueno, aquí otra cuestión. Antes de que nos enfoquemos en las formas orgánicas, por ejemplo las curvitas o incluso detalles como las pestañas, ¿sí? Antes de eso, más bien el propósito sería esquematizarlo con formas más geométricas. Vamos a trabajar por ejemplo en este ojo. Aquí claramente vemos que tiene una forma curveada, pero por ejemplo si lo simplificáramos con líneas rectas, podemos ver que tendría una forma más o menos como esta. Bien, ¿cómo ves? Entonces, aquí lo que sucedió es que con líneas prácticamente rectas fui construyendo poco a poco la forma del ojo. En una situación así, en lo que pudiéramos poner mucha atención es pues en qué tan abierto está el ojo, por ejemplo, si tiene o no tiene líneas de expresión, o por ejemplo este pliegue aquí en la parte superior, la longitud de sus pestañas, o sea, todos esos detalles, pero simplificándolos lo más posible. Y bueno, también estamos haciendo líneas relativamente tenues, porque aún estamos en la etapa en la que es muy probable que tengamos que hacer ajustes, ¿sale? O sea, lo que está sucediendo entonces es que cada vez nos vamos acercando más y más al resultado final, pero con un proceso metódico, ¿sí? Poco a poco. Y ahora, en el caso del iris, aquí también lo que tendrás que cuidar mucho es la separación que hay entre el iris y los bordes, por ejemplo, entre el lagrimal, ¿sale? Entonces, esta separación o estas separaciones en los costados son el tipo de cosas que tú tendrás que analizar para determinar que, por ejemplo, el iris esté en el lugar correcto. Ahora, por ejemplo, en el caso de la ceja,
Bueno, esta chica tiene cejas bastante pobladas, entonces son fáciles de dibujar. Aquí previamente tenemos ya una guía que nos decía la forma más o menos y la longitud. Pero bueno, entrando a esta etapa, con algunas líneas adicionales, podemos ahora enfocarnos en darles el grosor. Y otro detalle que aquí hay que tomar en cuenta es nuevamente la separación entre su párpado y sus cejas, o sea, este espacio. O sea, como puedes ver, mucho del método que uso es, o como había dicho al inicio, se basa en observación. Y siempre estar al tanto de las distancias, separaciones, porque este tipo de detalles es lo que incluso al final te va a ayudar a que se parezca o no se parezca a la persona. Sí, hay que ser sumamente meticulosos, tomarse todo con tiempo y tratar de ser lo más certeros posibles. Ahora habría que hacer el otro ojo, y en este caso es muy común que nos suceda de que hacemos un ojo y nos queda muy bien y el otro lamentablemente ya no nos queda igual. Y bueno, mira, en esta situación pues lamentablemente no hay un truco mágico que yo te pueda compartir para que el otro ojo quede exactamente igual. Pues no lo hay. Lo único que sí podemos hacer es ser muy pacientes, observar y bueno, tratar de replicar lo que hicimos en un lado, pues replicarlo en el otro. ¿Sale? Vamos a ver qué tal queda. Bueno, como ves, parece que ya quedó. Otro dato importante, en caso de que no supieras, es que un rostro humano no es 100% simétrico. ¿Ok? Lo que eso significa es que siempre algún lado va a tener un detalle que el otro no tiene. Y eso se puede manifestar en pues, la forma de los párpados, los pliegues que se hacen, la forma de las cejas. O sea, por ejemplo, en este rostro de esta chica, como te das cuenta, del lado derecho hay un pequeño pliegue bastante prominente aquí, y el otro lado, si te das cuenta, no lo tiene, o al menos no tan marcado. O por ejemplo, observa la forma de las cejas. Esta curvatura que se genera aquí es ligeramente más pronunciada que la que está en el otro lado. Acá, como puedes ver, es mucho más continua. Entonces el punto es en que no te esfuerces en que quede 100% simétrico, porque como ya vimos, un rostro no es 100% simétrico. Más bien, enfócate en ir detectando esos pequeños cambios o esas variantes y plásmalas en tu dibujo, porque incluso ese tipo de variaciones es lo que también va a permitirte que se vea más natural. Sí, aunque no te das cuenta, sí es parte de pues el hecho de que se parezca o no se parezca, o que se vea pues natural o que se vea un poco extraño, ¿ok? Bueno, entonces habiendo comentado esto, vamos a hacer el mismo procedimiento ahora con el rostro masculino. Vamos a ver qué tal quedan sus ojos. Ok, ya quedó. Bueno, entonces en ambos casos se usó exactamente el mismo método de simplemente ir con líneas bastante rectas e ir trazando las formas, bueno, en este caso de los ojos y las cejas. Y en base a la referencia y todos los detalles que podemos ir observando entre uno y otro, pues como ves, desde un inicio ya podemos lograr ver que son personas totalmente diferentes. Y no solamente por la forma de su rostro, ¿sale? Sino incluso por la forma ya de los ojos. Entonces aquí podemos también darnos cuenta de que el esquema inicial funcionó exactamente igual, ¿sí? O sea, en ambos casos usamos un círculo, el cual complementamos con una forma y después hicimos las líneas guías. Y acá fue exactamente igual. Pero ya una vez que empezamos a entrar en formas un tanto más definidas, es ahí donde se empieza a ver una diferencia, pues entre rostros femeninos, masculinos, entre una persona u otra. ¿De acuerdo? Entonces, así es como puede funcionar. Bueno, vamos a continuar ahora con la nariz de los personajes. Entonces, bueno, previamente ya habíamos identificado de qué tamaño es y en qué lugar se supone que está. Bueno, lo siguiente es que pues le demos ya una forma más exacta. Entonces, bien, observa, vamos aquí a analizar la nariz de la chica. Y bueno, de entrada yo puedo percibir aquí claramente una especie de óvalo al centro y otro par de tal vez óvalos o círculos en la parte inferior. Entonces este par de círculos, o podría ser también un óvalo, como tú lo quieras determinar. Bueno, la situación es que toda esta porción tendría que coincidir con la línea base, que es la que vemos definido desde el principio. Bueno, entonces vamos a ver, sería quizá algo así, un óvalo. Ya también sabemos qué tan ancho se supone que tiene que ser, gracias a las guías que vimos anteriormente.
Y bueno, entonces podemos aquí simplificar los orificios nasales, ¿sí? Que parecen ser una especie de triángulos. Y bueno, un detalle que podemos aquí cuidar mucho es la separación que hay entre un orificio y otro, ¿sí? O sea, sería esta separación. Y bueno, parece que de momento tendría que ser algo así. Y para esta forma exterior o esta curva que vemos acá, bueno, podemos simplificarla otra vez con líneas rectas, algo así. Listo, ya incluso como parte del dibujo podemos poco a poco también empezar a identificar partes en las que va a haber sombra. Como lo vemos aquí en los orificios nasales, bueno, ya podemos ir dándole un poco de volumen también. Bueno, la nariz realmente es muy simple. Yo considero que los ojos siempre van a ser los más complejos y difíciles de lograr, pero bueno, así es como funciona. Pero bueno, entonces si tú te esmeras en que cada una de las partes del rostro vaya quedando lo mejor posible, incluso si al final no se parece al 100% a tu modelo, bueno, por lo menos sí puedes garantizar que las proporciones sean correctas, y ese es el objetivo primario que tenemos el día de hoy. Bueno, ya quedó. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con nuestro compañero masculino. Muy bien, ya está. Aquí, bueno, claramente vemos que son narices bastante diferentes, pero en ambos casos usamos algunas líneas muy simples para esquematizarlas. Y aquí hay otra nota que me gustaría comentar, y es que yo me he dado cuenta que cuando hacemos rostros de frente en un inicio, somos muy dados a querer dibujar estas líneas aquí de los costados de la nariz. Sí, o sea, me refiero a que, por ejemplo, viendo esta referencia, pues bueno, pudiéramos vernos con la idea de querer hacer también estos trazos. Ahora, a nivel de boceto no es tan mal, porque sí nos pueden ser muy útiles, pero no los marques demasiado, porque para verdaderamente darle el volumen o la forma, digamos, de esta porción de la nariz, lo que tendremos que hacer al final es meter sombras, ya sea con degradados, con ashurado o con la técnica que gustes, pero va a ser a base de sombras, ¿ok? Y bueno, si analizamos la forma de la boca, al menos en este caso, bueno, la comisura es relativamente simple, es una línea pues relativamente curva, tiene una pequeña abertura, pero por ejemplo los labios podemos simplificarlos pues con algunas figuras básicas, quizás algún óvalo o no sé, algún tipo de triángulo. En fin, como ya sabes, las figuras que a ti más te sirvan son las que tendrás que usar. Y bueno, entonces vamos a ver aquí cómo funcionaría. Bueno, antes de definir los labios, considero que lo más fácil primero sería definir la comisura. Y bueno, sería el mismo procedimiento, hacer algunas líneas pues simplificadas, sí, más que nada líneas rectas, de esta forma. Ahora, anteriormente con esta guía o el óvalo que tenemos, ya sabemos de qué tamaño se supone que es. Bueno, entonces lo siguiente es enfocarnos en irle dando un poco de la forma final, algo así. Bien, ya quedó. Nuevamente, si empezamos a comparar las diferencias y habiéndonos basado en las fotografías, podemos ver, por ejemplo, cómo el espacio que queda entre la nariz de la chica y su labio superior es, bueno, tiene cierta distancia, y en el caso del varón, bueno, es una distancia aún más larga. Y bueno, acá pues también lo podemos ver, ¿no? Aquí hay un espacio menor y acá hay un espacio mayor. Sí, entonces todo ese tipo de variaciones es lo que están ayudando a poder lograr que los rostros adquieran aspectos totalmente diferentes. Muy bien, ¿cómo ves? Bueno, entonces, llegando a este punto, lo siguiente que podemos hacer es definir la silueta exterior, las orejas y elementos como el cabello. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a ver nuestra referencia. Bueno, anteriormente ya habíamos parcialmente definido la silueta. Sin embargo, ahora que ya tenemos el rostro, pues podemos verificar si efectivamente sí tiene esa forma o si quizá requiere algún ajuste adicional. Y lo mismo aplicaría con el cabello o las orejas. Y bueno, como vemos en este caso, las orejas están pues prácticamente cubiertas. Aquí se alcanzan a asomar unas porciones. Pero bueno, así es como está la imagen y así la vamos a mantener. Bueno, vamos entonces aquí a definir la silueta y todos los demás elementos. Veamos qué tal queda. Una vez que ya hayas logrado llegar a este punto, lo que yo te puedo recomendar es que lo practiques bastante.
O sea, empieza con los esquemas que vimos al inicio, después cómo a base de formas geometrizadas ir dándole forma a cada una de las partes del rostro y hasta ahí. O sea que puedes llevar a cabo prácticas, bastantes prácticas a este nivel. Y bueno, aquí como habíamos dicho, el objetivo primario es que cada una de las partes del rostro esté en el lugar correcto y que se vean naturales, sobre todo eso, porque como te había platicado en otro video, es que cuando se trata de anatomía humana, si percibes que algo se ve fuera de lugar o extraño o deforme, es porque hay algún error y habría que detectar cuál es, ¿no? Pero bueno, entonces, ya una vez que hayas llegado a este punto y hayas practicado, bueno, lo siguiente es ahora sí enfocarnos en definir las formas orgánicas de cada una de las partes del rostro, ¿sale? Lo que eso significa es entonces que, por ejemplo, si empezamos con el rostro de la chica, ahora sí todas esas curvitas, por ejemplo las pestañas, pliegues en la piel, etcétera, todo eso es lo que ahora sí nos va a importar definir al 100%. Entonces, lo que pasó en este momento, si analizamos aquí el resultado, es que, bueno, en el caso, por ejemplo, de los ojos, simplemente delineamos las formas ya orgánicas en base a la referencia. Incluso ya colocamos detalles como las pestañas, hicimos algunos rellenos. Por ejemplo, para las cejas, lo único que procedió es haber hecho línea tras línea. Nuevamente, observando la referencia, pues podemos determinar qué dirección tiene que llevar cada uno de los vellos de las cejas para que al momento de hacer nuestras líneas pues sigan la dirección correcta, y así de simple, realmente es muy sencillo. Acá para la nariz hice un pequeño ajuste y aquí aún se logra percibir, como ves en el boceto original, estas porciones de la nariz estaban un poquito más arriba. Sin embargo, observando la fotografía, pues bueno, me di cuenta de que tendré que hacer un poquito más abajo, entonces ajustes pequeños como esos pueden suceder, pero bueno, al momento de definirlos al 100%, pues ya están dados, ¿no? Ahora fíjate, en cuanto a la boca, bueno, aquí simplemente definimos la comisura con una línea mucho más oscura y prominente, y a los labios se les colocó una especie de asurado solamente para denotar pues el tono de piel. Y bueno, nuevamente la silueta ya se definió al 100%, las orejas y el cabello. Entonces ya una vez que llegamos a este punto, pues prácticamente el rostro ya tendrá que estar completo, o bueno, al menos sus delineados. Adicionalmente, también ya en esta etapa, y si tú consideras necesario, pudiéramos empezar a borrar alguna de las líneas del boceto original que quizá ya no hagan falta o que hayan quedado un poco obscuras, ¿sale? Entonces simplemente las quitamos para que no sean tan estorbosas, y así de simple. Bueno, ¿qué te digo? En realidad no es simple, sí requiere mucha práctica, mucha paciencia y observación. Pero bueno, el procedimiento que te estoy mostrando es uno que considero es bastante eficiente, fácil de entender, pienso. Pero bueno, ya en práctica, pues es ahí donde se va a ver realmente la efectividad que tiene. Y bueno, como todo, simplemente es pues practicar y practicar, no hay otra forma. En fin, bueno, ya tenemos aquí el rostro femenino, pues lo único que nos queda es aplicar el mismo procedimiento al rostro masculino y pues a ver qué tal queda. Bueno, mira, como puedes ver, ya aquí tenemos completado el rostro masculino. Y bueno, entonces, ¿qué sigue? Para poder completar un rostro humano, y bueno, al menos si la intención es que sea realista o lo más realista posible, es meter volumen. Sí, ya sea con ashurados o con degradados o con la técnica que eventualmente quisieras usar. Pero bueno, el punto es que tenemos que meter sombras. Entonces bien, para hacer eso, aquí como ves ya tengo algunos lápices los que voy a usar. Y bueno, en caso de que no hayas visto el video en el que platicé sobre el uso de lápices, bueno, te invito a checar este video en el cual justamente te platicaba sobre la diferencia entre lápices H, lápices B y cómo hacer degradados y cosas así. O también puedes ver este otro video en el cual hice una demostración paso a paso de cómo puedes utilizar tus lápices para generar volumen de forma realista. ¿Ok?
Muy bien, ya quedó los tonos de piel ya están resueltos. Ahora, como puedes darte cuenta, aquí tuve que hacer un ajuste adicional con el cabello, ya que viendo la referencia me di cuenta de que le había hecho una frente muy amplia, entonces bueno, aquí es por eso que están estas líneas. Pero bueno, entonces ahora que sigue el cabello vamos a ver cómo podemos abordarlo. Ya desde un inicio casi habíamos determinado los mechones más prominentes de cabello, que son los que, bueno, ya tenemos aquí delineados incluso. Entonces lo siguiente sería pues prácticamente ir haciendo línea por línea. Muy similar a las cejas, en las que pues bueno, íbamos peinándolas con líneas individuales siguiendo la dirección indicada. Bueno, con el cabello va a ser muy similar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí una porción. Nuevamente, basándonos en la referencia, lo que podemos ir viendo es que en esta región hay líneas de cabello que van en esa dirección. Y bueno, en esencia, entonces aquí lo que procedería es ir haciendo línea por línea con mucha paciencia. Y bueno, al final también lo que tenemos que ir cuidando es la separación o con qué intensidad hagamos las líneas. Si nuevamente aquí, como estás viendo, estoy usando un lápiz portaminas porque bueno, es mucho más práctico hacer ese tipo de trazos sin tener que estar constantemente afilando un lápiz. Bueno, esta es una forma de hacerlo, hay más, pero esta es una que usualmente yo manejo. Y entonces bueno, con mucha paciencia y algo de tiempo vamos a ir trazando línea por línea de esta manera. Un detalle adicional que puedes agregar al cabello para que este se vea más natural es, bueno, por ejemplo, algunos cabellitos que estén sueltos. Y a veces en las referencias lo podemos percibir. Pueden ser, por ejemplo, líneas muy tenues, algunas curvas, por ejemplo, así. Y bueno, al final son detalles sutiles, pero definitivamente ayudan a darle un aspecto más completo, más llamativo, más natural, en fin. Entonces, como puedes ver, simplemente consiste en ir de alguna forma casi arbitraria, ir metiendo algunos detallitos como estos. Y finalmente, otro detalle que valdría la pena considerar es todo lo que tenga que ver con marcas en la piel. Por ejemplo, lunares, pecas, etc. El mensaje aquí sería que cada detalle cuenta, ¿sale? Entonces, bueno, viendo la referencia vemos que hay una serie de lunares en su rostro. Entonces, por ejemplo, si los agregamos, pues al final también vamos a obtener que tenga más personalidad, más contenido visual y en general pues se va a ver más completo, algo así. Muy bien, como ves, entonces aquí ya hemos completado uno de los dos rostros. Bien, entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento al rostro masculino. Y listo, como ves, esto prácticamente ya quedó. Y bueno, similar al ejemplo anterior, lo único que podemos hacer para concluir el dibujo es agregar detalles como pueden ser lunares o incluso vello facial. En base a la referencia podemos ver claramente que tiene un poco de bigote e incluso un poquito de barba. Entonces, por ejemplo, detalles como esos los podemos incluir hasta el final, bueno, tal y como lo estamos viendo en este instante. Entonces recuerda que siempre estos últimos detalles, aunque sean muy pequeños o sutiles, pues realmente pueden enriquecer significativamente los rostros que dibujes. Y bueno, al final de cuentas, pues de eso se trata. Bueno, vamos a ver qué tal queda. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Ya para concluir al 100% hay un último detalle que me gusta agregar a los dibujos de rostros que yo suelo hacer. Y simplemente consiste en hacer un par de brillos en los ojos. Para esto generalmente yo uso una pluma de gel blanco como este. También puedo usar acrílico blanco. Pero bueno, entonces aquí la idea es simplemente colocar un par de brillos. Vamos a verlo aquí en este primer ejemplo. Simplemente tocando el papel, colocando algunos puntitos. Y listo. Estos detalles pienso que al final pueden agregarle un poco más de vida al dibujo. Hacer, por ejemplo, que los ojos se vean más brillantes.
Y bueno, así de simple. Entonces ya con esto podríamos dar por concluidos ambos dibujos. Entonces, bueno, para recapitular un poco, al inicio se empezó solamente con un par de círculos y después una pieza extra para denotar la silueta de los rostros en ambos casos. Posteriormente se usó una serie de líneas guías que eran, por ejemplo, mitad vertical, mitad horizontal, y en base a esas mitades empezaron a definir más mitades, que eran, por ejemplo, una para la base de la nariz, boca. En el lado superior también indicamos la altura de las cejas, la línea del cabello. Y después empezamos a hacer toda una serie de líneas geometrizadas para denotar un poco más las formas de cada uno de los elementos. Y finalmente se agregó una forma más orgánica, ya con líneas más definidas, e incluso pusimos sombra. Entonces, como puedes darte cuenta, el proceso es extenso. Sin embargo, si vas practicando etapas de forma individual, pues al final puedes ir acumulando todo el conocimiento y la práctica para que eventualmente logres hacer rostros lo más completos posibles. En el siguiente video te voy a mostrar el mismo procedimiento, pero esta ocasión para rostros vistos de perfil. Te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a esta página para continuar con nuestras lecciones de arte. Nos vemos en el siguiente.